Sí, miren, aquí me están comentando que no pueden entrar. Acuérdense que hay que entrar. Ahorita apenas me dieron mi cuenta institucional para mí de maestro. Voy a generar los grupos en Classroom hoy en la tarde y pues ya las próximas clases que tengamos la próxima semana, pues yo creo que ya no vamos a tener esta falla. Ajá, pero pues de momento entren con su cuenta personal. Les genero otra vez el link. Por igual pudiera haber pasado algo por ahí. Les genero otra vez el link. Y se los pego en su grupo. Y bueno, vamos a empezar. Ya igual si alguien tiene problemas, pues ya ahí le comenta a sus compañeros que estoy grabando la clase y ahorita en su grupo la comparto ya el link de YouTube. ¿Sale? ¿Hasta ahí dudas? No, profe. No, ninguna. Ok, entonces ahorita pues no se me angustien. Todas estas imperfecciones sobre la marcha pues las vamos a ir aminorando. Vamos a empezar ya en materia. Pues bueno, la programación es una disciplina de la ingeniería de software que tiene mucho campo laboral y que actualmente pues es una de las carreras más demandadas. Programación se ocupa para prácticamente todo lo que ya ocupamos actualmente nosotros, los seres humanos, desde aplicaciones para estarnos comunicando, Classroom, Meet, Teams, juegos, que ahorita muchos son fanáticos de los videojuegos, pues sí o sí necesitas programación. Que de repente estás buscando algo, hablaste de un chaleco verde que te quieres comprar y casualmente luego te pones a ver tu YouTube o tu Facebook y te aparecen hasta cosas de relacionado a lo que hablaste con tu amigo o tu amiga, ¿no? Te empiezan a aparecer ahí chalecos verdes o tiendas de ropa, ¿no? O si estuviste hablando de la última consola que va a sacar PlayStation 5, te empiezan a bombardear de propaganda en tus redes sociales con videojuegos, ¿sí o no? Pues esa es una inteligencia artificial que de repente recopila tu información y tus gustos, y eso que crees que se hace con programación. Entonces, aquí vamos a ver un poquito las bases para, pues, si tú quieres estudiar algo relacionado, pues no vayas en blanco. Ajá. O incluso para ejercicio mental te sirve mucho. Muchos pues se van a meter una licenciatura. Es que voy a meter una licenciatura porque no llevamos matemáticas, ¿no? Pues igual para pensar de manera más lógica, pues igual te sirve la programación. Y bueno, vamos a empezar a describir qué es para entender un poquito más la programación. Pues vamos a entender primero qué es una computadora. Ajá, como tal, que es una computadora. No sé si ahí alguien me pudiera comentar si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Ok, bueno, cuando tú ya empiezas a programar, pues tienes que entender un poquito cómo funciona una máquina, una computadora. Ajá, y ya tenía algo. Y vamos a empezar a explicarlo aquí en un pizarroncito. Bueno, ¿qué es una computadora? Una computadora es un instrumento que al ser humano le ayuda a hacer operaciones o actividades repetitivas, usualmente trabajando con números. Entonces, vamos a poner aquí una computadorcita. Imaginemos que este cubito es una computadora, como tal un procesador. ¿Cómo se le conoce a una computadora? Lo que hace la mayoría de chamba de pensar se le conoce como CPU.
o unidad de procesamiento central. Si tú abres tu celular vas a encontrar algo como esto. Vamos a poner un chip. Vas a encontrar algo como esto, mira. Un chip. Como tal es un integrado que adentro tiene toda la electrónica en miniatura que hace las operaciones con ceros y unos, y ya tú como ser humano puedes escuchar un ruido o puedes ver una imagen en una pantalla. Pero pues una computadora internamente nada más trabaja con electricidad, puros ceros y unos, arriba y abajo, prendido y apagado. Este es una CPU de un celular. Vamos a buscar uno de computadora. Este es un CPU típico de una PC, un procesador, y adentro pues estás metiéndole datos. Cada uno de estos pines, cada una de estas ranuritas meten alguna información o pueden sacar información. A esto se le conoce como bus de datos. Entonces, hay que verse una computadora o un CPU como una persona tonta. A una persona, un bebecito que le tienes que decir cosa por cosa lo que tiene que hacer cuando tú le metes una información. Entonces, se dice que mediante un bus de datos, ¿qué le vas a meter a esa computadora? Le vas a meter información. ¿En qué formato entienden las máquinas esta información? En binario. Ajá. Le vamos a meter información de ceros y unos a ese aparato. ¿En qué forma lo va a entender? Ceros y unos. Y ya el conjunto de esos ceros y unos, la máquina está programada para entenderlos de una u otra manera. Y dependiendo la información que tú le metas, pues ella, ¿cuál es la función principal de una computadora? Es aquí adentro procesar los datos. Procesa esa información que tú le metiste. En una forma que ella lo entiende. Y luego que, una vez que lo procesó, te va a emitir un resultado. Te va a emitir un resultado. Usualmente te lo va a emitir un resultado ayudándose del hardware que tiene ese CPU, tu monitor, tus bocinas, tu tarjeta de video, tu tarjeta de audio. Te lo va a convertir a algo que tus sentidos como ser humano lo pueda entender. Ajá. Porque nosotros, pues imagínate, te pone ahí ceros y unos en la pantalla, tú y yo no lo vamos a entender, ¿verdad? Entonces lo tiene que interpretar a señales analógicas, señales que el ser humano pueda utilizar. Actualmente pues nada más podemos ver algo en pantalla o podemos escuchar un sonido, ¿no? Todavía no se inventa algo que pues, te mande un olor o en algunos casos movimiento, ¿no? Solamente en películas de ciencia ficción. Ok, pero ¿quién va a hacer ese procesamiento de la información que yo le mete y me emite un resultado? Pues el usuario tiene que meter la información de tal manera que la CPU la pueda entender, y esa información es procesada por algo que se llama la ALU. Aquí adentro tenemos algo que se llama ALU, que son las siglas de unidad aritmético-lógica. La unidad aritmético-lógica, como su nombre lo dice, hace operaciones básicas de aritmética para poder procesar ciertos datos y algunas cuestiones lógicas de comparación. Si sí es más grande que esto, haz tal cosa. Si es más pequeño, si es igual a tal, haz tal cosa. Por eso es lógico. ¿Hasta ahí alguna duda de cómo trabaja una computadora?
¿Y cuál es la principal función? No, ninguna duda, maestro. Entonces, lo único que hace es procesar esa información y la interpreta a algo que el ser humano pueda utilizar. Ok. Ahora, ok, sí, ya profe, ya me dijo que pues le tengo que meter información para que esa máquina haga algo. Ajá, ¿y cómo se la meto? ¿A poco voy a estar escribiendo ceros y unos? Pues no, nosotros no vamos a estar escribiendo ceros y unos como se hacía en los años 50. En los años 50, cuando empezaban las computadoras, eran cuartos enormes. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Vamos a buscar una computadora. Antigua. Sean esas computadorzotas como de las películas del santo con foquitos prendiendo y aquí y allá, ¿no? Estas ya no son tan tan viejas relativamente, ¿no? Pero por ejemplo, cuando empezaba la computación, eran unas cosas así, ¿no? Unos cuartos, donde el ser humano sí le tenía que ir metiendo a la computadora con cablecitos, le tenía que ir poniendo esos conjuntos de ceros y unos aquí, y ya hacía una operación booleana. Una operación booleana es hacer multiplicaciones, sumas, restas y todas las operaciones que conocemos, pero con puros ceros y unos. Hacía las operaciones y ya te emitía un resultado en un ticketcito, ¿no? Afortunadamente nosotros ya no vivimos eso y nosotros ya no metemos ceros y unos. Cuando presionabas un botoncito era un 1, dejarlo sin presionar era 0. Nosotros ya no ocupamos ese lenguaje binario, nosotros ya utilizamos algunos lenguajes que se les conoce como de alto nivel. Bajo nivel es cuando usas un lenguaje que la computadora te puede entender de manera muy sencilla. Ese es un lenguaje ceros y unos, o hasta cierto punto ensamblador, un lenguaje muy antiguito. Todavía la gente genio pues prefiere programar en ensamblador. No nos vamos a meter en detalles con ensamblador, solamente vamos a entender que bajo nivel es meterle a la máquina estos puros ceros y unos de que la computadora entiende, ceros y unos. Afortunadamente nosotros ya no manejamos lenguajes de alto nivel, usamos lenguajes de alto nivel para poder comunicarnos con la máquina. Y ya son lenguajes donde el ser humano ya les entiende un poquito mejor, o sea, tú como ser humano lo interpretas bien porque ya son palabras reconocibles. Por ejemplo, imprimir, y te imprime un resultado. Scan, casi siempre se usan palabras en inglés para estos lenguajes. Scan y te lee un dato, ¿no? Eso es más entendible, estas palabras, que un lenguaje de ceros y unos, unas listotas y listotas de ceros y unos, ¿cierto o falso? Bueno, seguido de esto, pues nosotros descartado de entrada bajos niveles, ¿no? Bajo nivel no vamos a estar utilizando nosotros. Nosotros vamos a enfocarnos en comunicarnos con la máquina a un alto nivel, con palabras o abreviaciones que nosotros como seres humanos podemos deducir más fácilmente qué hacen. ¿Hasta ahí dudas, jóvenes? No, ninguna. Bueno, ahora vamos a suponer que ya nos queremos meter a programar algo, queremos hacer una aplicación y pues queremos empezar de cosas muy sencillas a muy complicadas para ir aprendiendo. Pues antes de meternos de lleno a la programación, lo que se estila es hacer una especie de bosquejo o un plano para darnos una idea de lo que queremos realizar.
Ajá. El arquitecto o hasta incluso un albañil antes se dibuja en su libreta un pequeño planito para pues, darse una idea de lo que quiere realizar ya en físico, antes de, dicen por ahí, antes de aventarse como el gorras, ¿verdad? Eso hace un arquitecto, eso hace un albañil, alguien que quiere hacer un pastel, antes de aventarse como el gorras a, pues, a prender el horno y hacer revolvedera de cosas en la mesa, pues busca una receta. Ajá, busca una receta, más o menos busca los componentes, los insumos, la harina, el huevo, lo que va a ocupar. Más o menos investiga a cuántos grados va el horno. Y después que ya más o menos sabe qué paso. Paso 1, batir los huevos, sacar la espumita. Paso 2, vaciar la harina en la mesa. Paso 3 y así se va, ¿no? Y hasta el último paso 4, prender el horno, esperar unos minutos a que caliente el horno y meter la mezcla, ¿no? Y no empieza así, primero prende el horno y luego busca los materiales y bueno, sería un relajo, ¿no? Entonces, pues algo también parecido a lo que hacen esas personas, a esos profesionales, hace un programador. Antes que nada tiene que tener una idea de qué es lo que quiere hacer, muy a grosso modo, muy así por encimita, y muchas veces hacen algo que se le llama pseudocódigo. Hay partes donde lo van a encontrar con la P todavía. Pseudocódigo. Que es así con palabras normales, como si lo estuviéramos describiendo. Primero tengo que solicitar ciertos datos. Segundo tengo que hacer tal cosa. Así palabras muy sencillas que cualquier persona que lo esté leyendo más o menos se dé una idea de lo que quieres realizar. A eso se le conoce como pseudocódigo. Si lo googleas, hay veces que lo vas a encontrar con la pseudocódigo o nada más pseudocódigo. Ambas están correctas. Y también va acompañado de un diagrama de flujo. ¿Sí han visto este tipo de figuritas? Donde tienes unas flechitas, tienes unos cuadraditos así, después tienes unos rombitos que te preguntan si sí o si no se cumple algo. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Un diagrama de flujo. Exactamente. Casi siempre vas a ir acompañado. Cuando empiezas a programar, empiezas a hacer tus diagramas de flujo y tu pseudocódigo. Antes de meterte de lleno, yo sé que muchos dicen, yo ya se me queman las habas por programar y hacer luego la competencia del WhatsApp. Pero pues tienes que empezar pasito por pasito. Y lo primero que se hace en programación es aprender bien qué es un pseudocódigo y hacer bien organizaditos tus diagramas de flujo. Entonces, vamos a ver un poquito qué es un diagrama de flujo. Perdón, un pseudocódigo. Y dice, un pseudocódigo es la manera más sencilla de poder graficar las distintas instrucciones que quieres hacer en un programa. Por aquí descargué una presentación y lo vamos a ir checando así de manera muy rápida. Vemos un poquito la teoría y luego hacemos algunos ejercicios de pseudocódigos. ¿Sí se alcanza a ver la presentación? Sí, maestro. Sí. Ok, el pseudocódigo como tal es el diseño del programa que tú vas a hacer. Y dice que pues primero tienes que definir el problema, estar bien claro en qué quieres hacer. No, pues que yo quiero hacer un programita que me calcule inmediatamente el área de un rectángulo más lo de un círculo. Ok. Para ya no estarle ingresando dato por dato, las variables.
Ah, pues bueno, ya definí el problema. Análisis del problema. Ah, pues para hacer eso, pues ¿qué necesito? Ah, pues a ver, la fórmula que me enseñaron en trigonometría para pues sacar las áreas. Ah, pues el círculo es pi por radio al cuadrado y donde pi es una constante, ¿no? Esa nunca va a variar. Y así lo vas analizando, investigar si hay alguna fórmula para obtener ese resultado en la realidad. Selecciona la mejor alternativa. A ver, ¿qué se me hace más fácil? ¿Pi por radio al cuadrado o pi por radio? Pues sé que voy a obtener el mismo resultado. Ah, pues para no meterme en broncas con exponentes o cómo pongo un exponente en programación, pues sé que pi al cuadrado, pi por radio al cuadrado es lo mismo que pi por radio y otra vez radio. Ah, pues mejor me voy por esa, se me hace más fácil. El algoritmo, el algoritmo es hacer la operación matemática de cómo vas a procesar esos datos. Y al final pues haces tu diagramita de flujo. Tu diagramita de flujo donde pues ahorita vamos a ver un ejemplo cómo pudiera ser. Pseudocódigo, definición del problema. Está dada por el enunciado del problema, el cual debe ser claro y completo. Es lo que les comentaba. Es bien importante que definas qué quieres hacer. No empieces a hacer que el área de un círculo y al final quieras decir que ese programa termine permitiéndote mandar imágenes con sus amiguitos, ¿no? Entonces te metes en problemas, en complicaciones. Por ejemplo, aquí va un ejemplo. Dice, ahí está un problema. Hallar el salario mensual de un empleado. Hallar el salario. Quiero saber cuánto gana un empleado. ¿Qué necesitaría saber? Pues primero, pues cuánto está ganando, si por día, por hora o por semana. Usualmente es por día. Ah, ok. Necesito saber cuántos días trabaja y cuánto está ganando por día. Dice, el salario se calcula según las horas semanales de trabajas. Ah, pues aquí ya me está diciendo bien claro. Es por horas semanales. Casi que como si estuviéramos en Estados Unidos, ¿no? Si se pasa de las horas extraordinarias 40 semanales, se pagará al 1.5% las horas excedidas. Ah, ok. Ya sé cuánto está ganando la hora, pero si se pasa de 40 tengo que pagarle el 1.5% más. Pseudocódigo, análisis del problema. Dice, los datos de entrada que nos suministran. ¿Qué datos de entrada? ¿Qué son los datos de entrada? Los datos de entrada son qué le voy a meter a la computadora. Acuérdense que vimos que le tengo que meter datos a la computadora. Entonces, tengo que solicitar los datos de entrada. Ok, pues va. Vamos a meterle algunos datos. Permítame, dejen agrego a algunos de sus compañeros, dejen paso paso esto hacia acá, mi otro monitor, para estar aceptándolos. No sé por qué me cierra mi presentación, pero bueno. Entonces, ya sé más o menos el problema, entonces tengo que meterle una información a mi computadora, que son los datos de entrada. Dice, los datos de entrada. Los datos que el usuario va a digitar se deben almacenar en el nombre, valor de la hora y las horas. Ok, es bien importante esto. Cada vez que una computadora se compone de dos memorias, una que es la memoria RAM, se va a auxiliar de la memoria RAM
y la ROM. Ajá. La memoria RAM tiene una característica y la memoria ROM tiene otra característica. La memoria RAM son datos que se van a guardar un breve momento en tu computadora, pero tarde que temprano se van a eliminar porque ya no se ocupan. Y la memoria ROM son datos que se guardan en el disco duro, usualmente en el disco duro, donde siempre, aunque se te vaya la luz, aunque apagues tu computadora, esos datos se quedan guardados. Ajá. Entonces, cada vez que metemos unos datos a la computadora, tenemos que almacenarla en algún lugar. No se puede guardar directamente en el CPU. Esos datos van a ir a la RAM o a la ROM. Cuando son constantes, usualmente se guardan en la ROM, porque esas nunca tienen que cambiar en el tiempo. Cuando son RAM, que pueden variar dependiendo del resultado que obtengamos, esas usualmente se van a la RAM. Eso es bien importante porque, bueno, hasta el momento ya estamos metiendo datos a la computadora, le decimos qué queremos hacer con esos datos y la computadora nos pregunta de qué tipo de dato es y si queremos que se borren en algún momento o que no se borren. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Ok. Si sabemos que hay variables inconstantes, tenemos que nombrar esas variables, tenemos que darles un nombre. Y esas variables se guardan en una especie de cajoncitos que están aquí en la memoria RAM o en la ROM. Y cada de esas variables o constantes las tengo que guardar en cajoncitos de memoria, para que cuando yo las ocupe en un resultado o hacer una operación, abre los cajoncitos. Obviamente es una analogía, no quiero que, no es como que pase así. Abro ese espacio de memoria, lo mando llamar, hago la operación y ya muestro un resultado. Bueno, también en pseudocódigo hacemos algo así. Tenemos que nombrar las variables y tenemos que determinar si es variable o constante. Dice, las operaciones que es necesario hacer en este caso son comparar el número de horas con 40, caso menor de 40, aquí está una pequeña operación, hallar sueldo, ok, es una instrucción, y el sueldo va a ser igual al val, si te das cuenta cada vez que hay una variable, porque las horas del trabajador pues van a variar, val-hora, o sea, casi siempre cuando yo asigno nombres a variables de mis datos, les asigno nombres cortos, pero que pueda identificar. De esta manera, cada vez que yo quiera determinar el sueldo de ese trabajador y lea val hora, digo, pues sí sé que val hora es el cuánto está ganando o el valor de las horas que está trabajando. Acuérdense que el asterisco significa multiplicación por las horas. Y aquí ya tengo el resultado. Eso es mi resultado de esa operación. Y esto sería mi primera línea de pseudocódigo. Caso mayor de 40. Ahora va otro caso. Hallar el sueldo igual 40 por el valor de hora, pero si trabajó más de 40 horas, ¿qué vamos a hacer? 0.5 por la hora. Y esto por 40. ¿Sí? Eso pues sí es igual una regla de 3 para determinar el porcentaje de algún producto o de cosa. Y este es un ejemplo de un pseudocódigo. No se preocupen si de momento dices, hijo, quedé peor que cuando estaba. De momento me interesa que sepan que yo cuando quiero programar algo tengo que organizar un pequeño, es como si estuviera platicando lo que quiero hacer, ¿no?
saber qué es lo que quiero hacer, determinar cuántos datos quiero ingresar o solicitar a la computadora y cuántas variables y constantes tengo para hacer ese programa, o necesito más bien para hacer ese programa. Vamos a hacer varios de estos, no se preocupen de momento. Y luego al último, emíteme un resultado. El programa debe demostrar el nombre y el sueldo del empleado. Muy bien, ok. Tengo que ver en pantalla a cuánto le tengo que pagar a Juanito o a Lalo o lo que como se llame la persona. Lo que les decía, tienes que saber qué es una constante y cuál es una variable. ¿Qué es una constante? No existe un valor dentro del programa que debe permanecer constante, o sea, las constantes nunca van a variar, las puedes definir y esas siempre van a ser las mismas. Un ejemplo que estábamos platicando, pi. La variable es como tal las horas el salario del empleado, porque dependiendo cuánto gane, pues va a variar, ¿no? Si trabajó 30 va a ganar X cantidad, si trabaja 50 mucho más, ¿no? Y esa varía. ¿Cuál sería la constante aquí? Pues el salario que obtiene devenga ese personaje. Aquí vemos otro ejemplo de pseudocódigo. Inicio diciendo, más o menos describiendo como una receta de lo que quiero hacer. Dice, 1. Solicitar los datos del empleado. Almacenar los datos en la memoria de tu computadora. Si el número de horas es mayor a 40, entonces hallar el valor del sueldo, teniendo en cuenta que el valor de la hora adicional será más el 1.5%. Si no pasó de 3, entonces hallar el valor del sueldo normalmente. Y 4, generar el nombre del empleado y del sueldo. Y aquí ya es como pudiera quedar nuestro pseudocódigo. Tenemos un inicio, la acción haga, nombre de la persona, coma, va a ser igual al valor de la hora, que la inicio en 0, horas las inicio en 0 porque se empieza ganando sueldo, ganando 0 pesos y el sueldo 0. Luego, pues obviamente le tengo que ingresar a la computadora esos datos, ¿verdad? Dice, mostrar que en pantalla digite los datos del empleado, o sea, la computadora me va a mostrar una leyenda que diga, digite datos del empleado. Luego, ¿qué acción va a hacer? Capturar nombre, cuánto gana la hora y las horas. Ah, ok. Luego hace una condición, si se cumple la condición, déjenme aceptar quién más. Si las horas, o sea, ya lo tengo aquí, por aquí lo capturé, horas aquí porque aquí esto va a variar, es menor a 40, entonces ¿qué quiero que haga? Calcúlame el sueldo normal. Pero si no, haga el sueldo horas por la operación esta de regla de 3, ¿verdad? La acción finalizar, ajá, y mostrar el sueldo del hombre es y fin, ¿no? Esta es una forma de todo ese problema, cómo podemos hacer nuestro pseudocódigo a partir de algún problema que tengamos. Lo podemos empezar redactando así bien sencillo como nosotros lo entendemos y al final asignamos acciones. Vamos a hacer otro más sencillo. Vamos a hacer el pseudocódigo para que, a ver quién está por aquí. Alejandro López, queremos que Alejandro López, cada vez que escuche un aplauso, brinque, nada más. Cada vez que Alejandro escuche que aplaudimos, brinque. Vamos a hacerlo, ¿les parece? Vamos aquí.
Veíamos que empezábamos con ¿qué? Con un inicio, ¿no? Empezábamos con un inicio. Siempre vamos a empezar con un inicio. Luego, ¿qué seguía? Una acción, ¿no? ¿Qué acción sería? A ver, Mariela, ¿me escucha, Mariela? Carmen, ¿está por ahí? Montserrat, ¿me escucha, Montserrat? Nadie, no hay nadie. Guadalupe. A ver. Cristian. Bueno, para la próxima les solicito que prendan su cámara entonces. Inicio. Quiero que cuando una persona escuche aplaudir, brinque. Entonces, acción. Acción, esa es una variable. Puede, en función del tiempo, a veces puede ser 3 aplausos, 2 aplausos. Cuando sea una acción, que ¿cómo le puedo nombrar a esta acción? Le puedo nombrar brinco, aplauso, ¿no? Es una acción. Cuando sea una acción aplauso. Omar, vamos a poner que Omar. ¿Qué debería ser Omar? Estar escuchando, ¿no? Si sí escucha o no escucha. Sí. Sí, escucha. Si escucha que haga cierta acción. En este caso, la acción pudiera ser brinco. Pero si Omar no escucha, o sea, no escucha, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a poder brincar o no? No va a ser nada. Igual a 0, o sea, no va a hacer ninguna acción. ¿Y esto cómo se viera en un diagrama de flujo? Vamos a hacer el diagramita de flujo. Y siempre es un inicio, una acción,
aquí es aplauso. Y pudiéramos hacer una condicionante, porque hoy ya ocupamos una condicionante. Escucha, ¿se escucha el aplauso? Si sí, ¿qué vamos a hacer? Es una acción. Brinco, ¿verdad? Pero si no, pues volver a aplaudir hasta que nos escuchen, ¿verdad? Y bueno, ese es un ejemplo de pseudocódigo, jóvenes. Vamos a estar haciendo todavía en la semana varios de estos ejemplos y se los voy a publicar en el Classroom para que quede claro esto de pseudocódigos. Ajá. Entendiendo pseudocódigos se facilita uno más ya la elaboración de